Estudiando la carta que escribió Pedro, el apóstol, a varias iglesias, un grupo de iglesias que se encontraban en Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor, que sería para nosotros la moderna Turquía. Ahí había muchas iglesias y Pedro escribe a varias de ellas. Y Pedro escribe a un grupo de cristianos que están pasándola mal por el hecho de que son cristianos, están siendo perseguidos, hay cierta hostilidad de parte del Estado y de sus vecinos contra ellos. Y lo que hace Pedro es escribir para animar a estos cristianos a confiar en Dios, a tener su esperanza en Dios. Ahora, Pedro los llama de una manera muy interesante. Pedro dice que escribe al pueblo elegido por Dios que están en el exilio. Así que en la dispersión. Pedro en verdad escribe a un grupo de iglesias que está en varios lugares en Asia Menor. Pero esto de llamarles los expatriados o los de la dispersión o los del exilio tiene mucho más significado que simplemente hablar de iglesias que están regadas por todo el mundo antiguo. Es un concepto bíblico, el concepto del exilio y de que ellos son extranjeros. ¿De dónde provienen esas ideas? Pues del Antiguo Testamento. Lo que hace Pedro es identificar a la iglesia como el pueblo del Antiguo Testamento fue elegido por Dios y Dios eligió la familia de Abraham para llevar a cabo su plan, y Abraham vivió como un extranjero, como un peregrino en la tierra que Dios le había prometido que iba a heredar. Y la iglesia son quienes Dios ha elegido en su misericordia y los ha salvado y les ha dado un nuevo nacimiento. Y también nosotros estamos en una especie de peregrinar espiritual. Estamos caminando en este mundo, confiando en la promesa que Dios nos ha hecho de que Jesús volverá y que establecerá su reino. Y mientras eso sucede, estamos confiando en Dios, viviendo con una esperanza viva. Así que Pedro anima a los creyentes que están experimentando persecución, hostilidad, para mostrarles que Dios tiene un plan para ellos en medio del sufrimiento. La verdad es que Pedro les dice, todos nosotros hemos nacido de nuevo. Dios es digno de alabanza porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado un nuevo nacimiento y por lo tanto una esperanza viva, porque Jesús resucitó de los muertos y por el poder del Espíritu Santo, entonces ahora tenemos esperanza. ¿Y en qué consiste esa esperanza? Pues precisamente porque Jesús resucitó de los muertos, tenemos la esperanza de que Dios por su poder nos ha hecho nuevas personas. Pero no solamente eso, sino que Dios por su poder un día hará nuevas todas las cosas. Y con su poder y con su amor Él va a establecer su reino y su justicia. Y esa es nuestra esperanza. Así que qué gran ánimo para los cristianos en medio de lo que pudieran estar sufriendo. Saber que Dios es bueno, Dios está en control, que tienen esperanza, una certeza acerca del futuro, en que Dios va a establecer su reino y que ellos son parte de ese reino. Es esa esperanza lo que tendría que estar alimentando el amor y la generosidad de estos cristianos. Así que podríamos decirlo así. Después de esa oración que hace Pedro en el que alaba a Dios porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, lo que sigue es lo siguiente. Diríamos, el cuerpo de la carta de Pedro consiste en estas tres cosas. Número uno, si hemos nacido de nuevo, ¿eso qué significa? Que somos parte de una nueva familia y tenemos una nueva identidad. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva identidad. Luego, entonces, Pedro le dice a los cristianos, bueno, el sufrimiento, para quienes tienen esta certeza segura de lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer, el sufrimiento extrañamente, muy extrañamente, se convierte en una oportunidad
¿Para qué? Para crecer. Se convierte en una oportunidad para purificarnos de cualquier falsa esperanza, para que nuestras esperanzas solo estén en Dios. Es una oportunidad para mostrar que nuestra fe es genuina, pero también es una oportunidad, dice Pedro, para dar testimonio en este mundo. Aún a pesar de que los cristianos siempre serán una minoría malentendida muchas veces, perseguida en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos un rey diferente, con valores diferentes, de un reino distinto, y eso entrará en conflicto con este reino. Pero Pedro no le dice a estos cristianos, entonces, rebélense. Al contrario, les dice, ustedes son libres. Y porque son libres, amen a sus enemigos, vivan una vida cristiana auténtica, den testimonio, sométanse a la autoridad para que puedan dar testimonio en medio de su sufrimiento. Y por último, Pedro les va a decir, tenemos una nueva identidad y por lo tanto podemos dar testimonio en este mundo a pesar del sufrimiento. Todo esto está alimentado por una realidad. Tenemos una esperanza viva. Así que Pedro va a terminar por donde comenzó. Tenemos una esperanza viva. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de la nueva identidad que tenemos. Así que un nuevo nacimiento que nos ha dado una nueva identidad, una nueva oportunidad para dar testimonio y una nueva esperanza viva. Entonces, una nueva identidad. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice el verso 1. Dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Señor, danos entendimiento, abre nuestro entendimiento y danos un corazón sencillo, humilde, para recibir tu consejo y transfórmanos, Señor. Gracias porque nos dejas estudiar tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Ok. Hemos nacido de nuevo por la bondad de Dios, porque Jesús resucitó de los muertos, tenemos un nuevo nacimiento. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Y tenemos por lo tanto una nueva identidad. Dios nos ha hecho nuevas personas. ¿Eso qué significa?
¿Qué significa esta nueva identidad? Bueno, Pedro conoce una historia en el Antiguo Testamento acerca de otro momento en el que Dios rescata a un pueblo, les da una identidad y los hace un pueblo especial. Es la historia del Éxodo. Y toma esa historia del Antiguo Testamento y la aplica a los creyentes ahora, a lo que ellos estaban viviendo. Y lo que hace es tomar imágenes de esa historia, pasajes de esa historia, y mostrar cómo los cristianos hemos sido llamados, como había sido llamado en el pasado el pueblo, a ser un pueblo diferente, una nueva identidad que refleje un Dios único, especial, que nos ha salvado. Entonces, ¿qué cuenta esta historia del Antiguo Testamento? Bueno, Abraham, Dios le dio la promesa que a través de él Dios traería bendición a todas las familias de la tierra. Dios llevaría a cabo una operación de rescate de su mundo a través de Abraham. Lo elige por gracia. Y Abraham tiene que vivir como un peregrino. Tiene que literal caminar por toda la tierra que Dios le prometió que un día poseería a su familia. Y los años pasan y tiene un hijo, Isaac. Y luego pasa más tiempo y su hijo tiene dos, Esaú y Jacob. Y Dios continúa esa promesa a través de Jacob. Y Jacob tiene muchos hijos. Y todos ellos descienden a Egipto, donde estarían 400 años. En ese tiempo, el pueblo estuvo bajo la esclavitud de Egipto. Se levantó, dice Éxodo, un faraón que no conocía a José y su familia y les puso una tremenda, una terrible servidumbre. Estaban esclavos en Egipto. Así que Dios interviene en la historia para juzgar a Egipto y su injusticia y rescatar a este pueblo. Los rescata de la muerte, los rescata de la esclavitud y los hace libres para que sean su pueblo especial. Y los lleva por el desierto. Y en el desierto Dios se revela a ellos de una forma especial. Ahora, uno de los momentos claves en esa historia es Éxodo capítulo 12. No vayas ahí, no voy a, solo voy a hacer referencia a algo en ese pasaje. Éxodo 12 tiene que ver con la instrucción de la Pascua. Se acerca el momento en que Dios los va a rescatar. Y Moisés recibe la instrucción de celebrar una cena especial entre el pueblo, la cena de la Pascua. Les da una instrucción y les dice cómo tienen que comer esa Pascua y qué tienen que hacer con esa Pascua. Así que una de las cosas que tienen que hacer es ceñirse los lomos, que en ese tiempo sería arremangarse, literal. Este sería nuestro equivalente, arremangarse. Estar listos, estar preparados para salir. Ceñirse los lomos. Tendrían que preparar la comida de una forma especial y con la sangre de ese cordero tendrían que pintar la entrada de sus puertas, porque representaba algo. Esa noche Dios traería una última plaga a Egipto, una de muerte, de mortandad. Pero cuando viniera la plaga, literal, saltaría o pasaría por encima de las casas que tuvieran la sangre en los dinteles. Eso es lo que significa Pascua, pasar por encima. Y eso es lo que tenían que hacer. Tenían que estar listos, ceñidos sus lomos, preparados, listos, porque al otro día saldrían. Así que Dios los llama a ir al desierto y los llama a ser un pueblo especial. Hace un pacto con ellos, les da una identidad especial y se revela a ellos como el Dios único y santo y les llama a ser de entre de todas las naciones un pueblo santo, separado, apartado para Dios, para que entonces ellos puedan reflejar la bondad de Dios, el carácter justo y santo de Dios a todas las demás naciones. Ese era el propósito. Bueno, vamos a darnos cuenta cómo en esta historia la nueva identidad que ha recibido este pueblo tiene Pedro esta historia del Éxodo en cuenta cuando les habla de esta nueva identidad. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver
con la situación que ellos están viviendo como cristianos siendo perseguidos. Entonces, el versículo 13 dice del capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta frase, ceñir los lomos, Pedro la está tomando de Éxodo 12. El pueblo tenía que ceñirse los lomos, tenía que estar listo para salir. Su meta a partir de ese momento es que Dios les había dicho: los voy a hacer libres, los voy a sacar de Egipto, nunca más regreses a este lugar. No regreses, no mires para atrás, no des vuelta atrás. Tus ojos tienen que estar puestos hacia la tierra prometida, hacia la promesa y la esperanza en el futuro. Ahí tiene que estar tu mirada, no vuelvas atrás. Has sido rescatado, tienes que ir hacia allá. Ahora, Pedro aplica esto y les dice: sean ceñidos los lomos, pero interesante, dice, de vuestro entendimiento. Interesante. Toma esta idea para decirle a los cristianos: así como el pueblo salió de Egipto y no tenía que volver atrás, tenía que dejar su vida pasada para estar dirigidos hacia la promesa y la vida futura con Dios, así ustedes han salido del pecado, de una vida del mundo, en el mundo en el sentido de del pecado y la rebelión contra Dios. Han salido de esa vida de idolatría y egoísmo y orgullo y pecado para no volver atrás y para que estén dirigidos hacia la promesa, como ellos, la tierra prometida, nosotros del reino que Dios ha prometido en el futuro. Pero ¿por qué los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, estos cristianos tendrían que estar listos para que su mente, su voluntad, su corazón, es lo que significa entendimiento, estuviera completamente orientado hacia el reino futuro de Dios, hacia la promesa de que Dios volvería a establecer su reino en el mundo. Entonces, los momentos de sufrimiento en la vida, en este mundo, son momentos donde hay tentación para volver atrás, ¿verdad? Momentos de tentación para volver a la vida pasada. Pero Pedro les dice: no, ustedes salieron de Egipto, es decir, ustedes salieron del mundo, no vuelvas atrás. Pon tu mirada, pon tu corazón, tus ojos, tu voluntad en el reino que Dios ha prometido y que el día de hoy ya experimentamos parte de su reino. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Ya hemos recibido su gracia, su amor, su poder en nuestra vida, que nos está consolando y transformando. Así que, como dice un corito muy viejito, que regularmente se canta cuando hay bautizos en una iglesia, pero dice este corito: la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es lo que hemos sido llamados a seguir a Jesús, a caminar en esta esperanza viva que hemos recibido. Así que firmes en esta esperanza futura para que podamos vivir agradando a Dios en el presente, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra voluntad, firmes en la esperanza que Dios nos ha prometido, para que en el presente podamos caminar hacia esa esperanza. Ese es el llamado. Así que cuando miramos a esta esperanza futura, vamos a poder entonces vivir la voluntad de Dios en el presente. Así que una mente que está arraigada a los planes de Dios. Por ponerlo así, ustedes saben que los cristianos tenemos una perspectiva del futuro y del pasado, del presente y del futuro muy extraña. Le llamamos profecía. Es muy extraña. ¿Por qué? Porque cuando regularmente estudias la historia, estudias lo que ha sobrevivido del pasado en el presente, de alguna manera
bajo alguna narrativa que le dé significado a esos eventos pasados en el presente. Pero los cristianos, más bien, vivimos el presente a la luz de lo que Dios ha prometido acerca del futuro. Es extraño, ¿verdad? A eso le llamamos profecía. Lo que Dios ha prometido, ha revelado que hará en el futuro, se convierte entonces los lentes por los cuales interpretamos nuestro presente. Interpretamos el presente a la luz de los planes de Dios. Eso es lo que significa estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, esperando por completo la gracia que se nos traerá cuando Jesús sea manifestado. El saber que Jesús volverá, el saber que eso es una certeza, que Él resucitó, traerá su reino, me hace vivir sobriamente en el presente. Es decir, con una mente enfocada en Dios, con una mente que agrada a Dios, una mente ocupada en Dios. Puedo vivir confiado cuando estoy enfocado y firme, seguro en los planes de Dios. Así que la primera exhortación que Pedro nos hace, ya que nacimos de nuevo y tenemos una nueva identidad, vivamos con esperanza. Firmes en la esperanza futura. Una segunda exhortación que Pedro hace y que nos muestra la identidad nueva que hemos recibido, una identidad que apunta a esta esperanza. Esta siguiente exhortación tiene que ver con santidad, con una vida de santidad. Dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Qué hermoso poder ver lo que Dios ha hecho por nosotros y a lo que nos ha llamado. Los cristianos vivimos orientados hacia el futuro, no porque no nos importa el presente, sino porque interpretamos el presente a la luz de la promesa de que Jesús volverá. Esa esperanza es lo que alimenta una vida sobria el día de hoy, una vida justa, piadosa, reverente a Dios, de amor a los demás, que Jesús volverá y que es nuestra certeza, y que nosotros hemos sido liberados por Dios del pecado, de la esclavitud, de la muerte, pero que anhelamos esa completa liberación de nuestra aflicción, ¿verdad? Cuando Él vuelva. Es esa orientación lo que nos hace vivir sobriamente y nos da esperanza. Pero es esa misma esperanza futura la que alimenta en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios, el amor a Dios. Lo que quiero decirles es que la obediencia cristiana no proviene de un temor servil al castigo. Proviene del profundo deseo de que el Señor vuelva, que Él es bueno, que Él es nuestro Padre, que nos ha hecho libres. En pocas palabras, la obediencia cristiana se alimenta del amor y la esperanza que tenemos en Jesús. Y por eso Pedro dice: como hijos obedientes, no te conformes. Es decir, no seas amoldado a los deseos que tenías antes cuando vivíamos en ignorancia. ¿En ignorancia de qué? De que Dios nos amaba, del plan de Dios para nuestras vidas, de nuestro pecado. Vivíamos en ignorancia. Así que en respuesta al amor y a la bondad de un Dios que nos ha rescatado, hemos sido llamados a obedecerle. A obedecerle. Y a ser diferentes. Así como Dios, aquí está la historia del Antiguo Testamento, así como Dios había rescatado por gracia a este pueblo, no porque tenían algo especial, sino porque Dios los había elegido en su bondad y eso los hacía especiales. Dios los rescató y los llamó a ser su pueblo, a ser suyos. Él sería su Dios, ellos serían su pueblo.
Y el propósito es que fueran tan moldeados por el carácter bueno, justo de Dios, que ellos se pudieran convertir en representantes de Dios en el mundo, pudieran reflejar a Dios en el mundo. Y eso es lo que significa obedientes y santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. ¿Ok? Sean santos porque yo soy santo. Eso también está en el Antiguo Testamento, en Levítico, parte del llamado que Dios le hizo a este pueblo mientras iba en el desierto. Habían sido llamados a ser santos. Pero es una palabra a veces difícil de entender en nuestro contexto. Porque para nosotros ser santo, ¿no? Cuando hablamos de alguien santo, hacemos referencia a una persona que es muy buena y que porque es muy buena y hace cosas buenas, decimos, se va a ir al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Pero en la Biblia la palabra santo no tiene necesariamente esa connotación, aunque sí habla de pureza moral. Pero ser santo significa sobre todo ser apartado, ser separado, consagrado. Ahora nota, sean santos como yo soy santo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿en qué sentido Dios es santo? Recuerda, único, especial, separado. Dios es santo en el sentido de que no existe nadie que sea como Él. Es único. No hay nadie que se le pueda comparar en ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Nadie es como Él. Él es el único que incluso la Biblia, para enfatizar esto, le llama santo, santo, santo. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda compararse con su grandeza, su poder, su dignidad, su hermosura, su justicia, su pureza, su poder. Nadie, absolutamente nadie puede. Él es santo. Pero ahora en el llamado que hace al pueblo de Israel y ahora nosotros como su pueblo, ¿qué significa? Hemos sido llamados a compartir su carácter. Esto de ser santos como Él es santo es un llamado y una invitación a participar de su santidad, a reflejar su carácter y su santidad. Hemos sido llamados a una relación con Él, a conocerle, a seguirle y a reflejarle, por precisamente ser sus hijos, reflejarle, ser santos. Ahora me gusta lo que dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Significa que no hay área de la vida cristiana que no deba reflejar el carácter de Dios, bueno y justo. No hay área, como cualquier área de la vida de una persona, tiene que ser santa. Entonces, por eso es que ser santos no tiene necesariamente que ver con una actividad. Si bien hay actividades que pueden reflejar el carácter de Dios, ser santos tiene que ver con ser, ¿verdad? Una nueva identidad. Él es santo y nos ha llamado a ser por gracia sin merecerlo. Sus hijos. Somos ahora sus hijos. Hemos sido llamados a ser parte de su familia y Él nos ha compartido su naturaleza, su santidad, su carácter, su amor. Y ahora debemos reflejar eso en toda nuestra vida. Los reformadores tenían una manera muy bella de hablar de qué significa esto de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ellos tenían una expresión en latín, una frase, coram Deo, que se usaba esta expresión originalmente para hablar de los tribunales, en un tribunal, y que pasó a significar dentro del ámbito cristiano. ¿Qué significa coram Deo? Significa que todos los días vivimos frente al rostro de Dios. Nada de nuestra vida está oculto a Dios. Vivimos frente a Él todo el tiempo. Y por lo tanto, todo lo que hago tiene que reflejar
a Dios, su carácter, su justicia. Hemos sido llamados a ser santos. No necesariamente exitosos, no necesariamente ricos o famosos. Hemos sido llamados a ser santos. Es nuestro llamado. Dios nos rescató por gracia y ahora nos ha llamado a ser su pueblo. Somos un pueblo que, como el pueblo de Israel, estaba cruzando el desierto y tenían que vivir diferente a sus vecinos para que puedan decir: wow, no puede ser, mira al Dios que tienen. No hay ningún Dios tan bueno, tan sabio, tan justo como el Dios que tienen. Mira cómo viven. Ese era el propósito. Así el día de hoy nosotros también estamos en una especie, entre comillas, de desierto, en el sentido de que estamos haciendo un viaje esperando el reino que vendrá. Por lo tanto, también nosotros debemos vivir de tal manera que puedan decir: oh, mira, qué increíble, mira al Dios que tienen. En Hechos se nos dice que la iglesia estaba creciendo y que los vecinos de los cristianos estaban muy asombrados. Aunque muchos de ellos incluso no querían convertirse en cristianos, no querían ser parte de la comunidad, dice que los elogiaban. Es como si dijeran: sí, sé que son gente rara, no hacen lo que nosotros hacemos, pero ¿sabes qué? Qué bueno es tenerlos en el vecindario. Qué bueno que están acá, qué bueno que viven en esta comunidad, qué bueno que están aquí. ¿Te imaginas que eso pueda decir la gente? Sí, qué raro, se van a orar y tienen todos estos, y leen la Biblia y se deleitan en cantarle a Dios. Qué gente tan rara, pero qué bueno que tenemos estos vecinos. ¿Verdad? Qué bueno que están acá, qué bueno que son parte de esta comunidad. Me agrada tenerlos cerca. ¿Te imaginas? Hemos sido llamados a ser santos. ¿Te imaginas en el trabajo? Oye, bro, pues sí, se me hace raro algunas cosas que haces, pero ¿sabes qué? Me encanta que seas mi compañero de trabajo. Disfruto mucho tu compañía. Me hace bien. ¿Te imaginas eso? Llamados a ser santos, a reflejar su amor, su generosidad, su justicia, su carácter. Entonces, hoy consideremos esto. Dios nos está invitando. Nos ha dado una nueva identidad. Esa es tu identidad. Él es santo. Somos llamados a ser santos. No se trata de lo que hacemos, es nuestra identidad, lo que somos. Y eso debe entonces reflejarse en lo que hacemos. Entonces, hoy consideremos juntos si estamos viviendo de una manera santa en todas las áreas de nuestra vida. Considera eso esta noche. Si descubres que hay áreas de tu vida en las que no estás honrando a Dios, arrepiéntete y ven a Él. Él te ama. Pagó en la cruz para rescatarnos. Quiere transformarnos. Quiere santificarnos. ¿Verdad? Y qué bueno es Dios que estamos en un proceso. Somos santos, pero también estamos en un proceso en el que está transformándonos para que un día seamos completamente lo que ahora Dios nos llama que somos. Santos. ¿Verdad? Pero entonces, ¿estás permitiendo que el mundo te amolde a su forma de pensar y de ser? ¿O más bien estás permitiendo que el carácter de Dios sea lo que defina quién eres, tus decisiones? Ahora, la tercera exhortación, parte de la nueva identidad que hemos recibido. Tenemos esperanza, tenemos que estar orientados hacia el futuro, tenemos esperanza, y eso de qué debe provocar que en el presente deseemos vivir para Dios y agradar a Dios, porque Él es santo y bueno, es nuestro Padre, nos ha rescatado, nos llama a ser
hijos obedientes y es una respuesta al amor que nos ha dado, que nos ha rescatado. Nuestro estilo de vida tiene que reflejar a Dios. Pero ahora dice Pedro en el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos o los posteriores tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, una vez más, Pedro hace referencia a la historia del Éxodo del Antiguo Testamento. Abraham y su familia eran peregrinos hasta que llegaran a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Pero también Dios había redimido a este pueblo de la esclavitud y lo había hecho de una forma especial. La noche en la que ellos saldrían libres, esa noche vendría una plaga de muerte. Pero ellos no enfrentarían esa plaga porque Dios había puesto un sustituto. Un cordero sería sacrificado, sería parte de la cena, y ese cordero sería el sustituto en lugar del primogénito de ellos. No pasarían la muerte, serían libres de la esclavitud porque Dios había ofrecido un sustituto para ellos, los había redimido. Así que tú y yo somos parte, pero de un nuevo éxodo. Y fuimos rescatados no con la muerte de un animal, no con incluso cosas corruptas que dice el texto, o perecederas, como incluso joyas. Fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Jesús se convirtió en ese cordero de la Pascua. Él es nuestra verdadera Pascua. Y por lo tanto nos ha rescatado y somos libres para ser suyos, para ser miembros de su familia. Somos parte de un nuevo éxodo, no libres necesariamente de la esclavitud de Egipto, sino libres de una esclavitud mucho más terrible, la del pecado. Libres de nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Él es nuestra verdadera Pascua. Por lo tanto, dice Pedro, si nosotros llamamos Padre, ¿verdad? Si cuando oramos decimos papito lindo, papá, Padre, aquel que es un juez imparcial, que es el juez del universo y es imparcial y es bueno y que juzga la obra de cada uno de forma imparcial, entonces, dice ahí, condúcete con temor todo el tiempo en el que, como Abraham y su familia fueron peregrinos hasta llegar a la tierra prometida, nosotros también, mientras estamos en este mundo como peregrinos, esperando que Jesús regrese y traiga su reino, todos los días vive con temor de aquel que es un juez imparcial. Ahora, entonces, como contradictorio hablar de temor si anteriormente dijimos que la obediencia proviene del amor. No, porque ¿a qué temor se refiere aquí? Dijimos que Dios es único. No hay nadie como este Dios. Es el creador del universo, el juez imparcial. Su gloria, su honor, su dignidad, su poder es incomparable. Así que esta clase de temor, ¿qué significa? Darme cuenta que hay un Dios y no soy yo. ¿Me explico? Hay un único. Él es el único digno. Dios está arriba en el cielo y yo estoy aquí abajo en la tierra, dice Eclesiastés.
Es darme cuenta que Él es Dios. Pero esta clase de temor no está desligada de una relación. No es el temor al castigo, a estar a un Dios lejano y temible. Hay una caricatura con la que yo crecí en la infancia, ¿no? Y digo, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo ve y ve esta caricatura, solo yo crecí con esta caricatura en la infancia y es la caricatura de Dragon Ball. Bueno, de hecho no creo que ningún chavo de los 90s, ¿no?, creció sin Dragon Ball, ¿verdad? A menos que vinieras de una familia cristiana y no te dejaban verlo, ¿verdad? Pero algunos de nosotros no nos cuidaban en ese sentido, ¿verdad? Que alguien nos hubiera dicho, esto no se ve o aquello no es bueno para tus ojos, ¿verdad? Así que crecí con Dragon Ball y parte digamos, la mitología de Dragon Ball tiene que ver mucho con la mitología oriental. Y hay una deidad dentro del universo de Dragon Ball, ¿no?, que se llama Zenosama, ¿no? Y básicamente es un niño caprichoso, ¿no?, que si le caes mal, te elimina, ¿no? Y es muy chistoso, pero es un reflejo de esta idea de la divinidad, como un niño caprichoso que simplemente juzga como con la mentalidad de un niño caprichoso y elimina universos y planetas a su gusto, ¿verdad? Y no tiene ninguna sensibilidad para haber acabado con millones de personas o criaturas, ¿verdad? Ahora, ¿sabes? A veces pensamos que Dios es así, ¿verdad?, como caprichoso, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y este temor tiene que ver con una reverencia por quién es Él, pero porque Él es bueno. Es que puedo tener un temor saludable. No es temor al castigo, es temor de un hijo que no quiere ofender a quien más le ama y que es bueno y que nos rescató de una vida de pecado. Es ese temor, no quiero ofenderlo porque lo amo, porque Él es bueno y digno y porque sería ser un malagradecido con todo lo que Él ha hecho por mí. Y porque sería no solamente malagradecido, sería inapropiado. Este es su mundo. ¿Me explico? Él es el creador. En las Crónicas de Narnia hay un pasaje que refleja mucho esto acerca del temor de Dios y que ha sido muy utilizado, esta ilustración que C.S. Lewis capturó en las Crónicas de Narnia, ¿no? Así que esta metáfora en el mundo de Narnia, tenemos este mundo fantástico en Narnia, la familia de los niños que son los protagonistas de la historia, son trasladados de la época de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial me parece, perdón, a esta tierra fantástica de Narnia. Así que hay un león que es el creador de Narnia, Aslan, que es Jesús, sería la ilustración de Jesús, pero en las Crónicas de Narnia. Y hay una escena en donde van a encontrarse con Aslan, van seguidos de unos castores, ¿no?, que hablan y van a encontrarse con Aslan. Así que los castores están muy nerviosos porque van a ver a Aslan. Sobre todo la señora castora está muy nerviosa, está preocupada. Así que los niños van ahí y quieren saber quién es Aslan, no lo conocen, no lo han visto, ¿no? Así que, ¿y es seguro este Aslan al que vamos a ver?, ¿no?, preguntaron los niños. ¿Seguro? ¿No has entendido nada de lo que te he dicho? ¿Cómo va a ser seguro? Es un león, es el rey de la selva. No, Aslan no es seguro, pero él es bueno. Él es bueno. Así que, ¿Dios es seguro? No es seguro. ¿Me explico? Dice Éxodo, ¿quién ha visto a Dios y sigue con vida? Nadie puede ver su gloria.
pero Él es bueno y justo. Ese es el temor. Él es Dios, Él es el Creador, pero es bueno. Y de hecho, en la historia bíblica, este Dios santo, justo, en Jesús sufrió por nosotros. Se humilló, tomó nuestro lugar, entró en nuestro mundo y llevó nuestro pecado y sufrimiento a la cruz. Nos redimió, ¿verdad? Dice ahí, tengan temor en todo su peregrinaje. Y dice ahí, sabiendo que fuiste rescatado, ¿te das cuenta? Temor, porque fuiste rescatado. Y fuiste rescatado tú y yo de una vida vacía. Eso es lo que significa vano. De una vida de egoísmo e idolatría. Idolatría a nosotros mismos, a las relaciones, al dinero, cualquier cosa que poníamos en lugar de Dios. Una vida vacía, sin dirección, sin propósito. Vacía. Dice, recibimos de nuestros padres esta vida. Es decir, simplemente seguíamos la misma corriente que nuestros padres y sus padres y sus padres, ¿sí? Han seguido. La historia humana. Hacernos ídolos, ¿verdad? Hacernos dioses de cualquier cosa para tratar de satisfacer lo que solamente el Creador del universo puede satisfacer. Esa es nuestra historia. Y dice, fuimos rescatados con su sangre preciosa como un cordero sin mancha. Y lo más impresionante de esto, dice el 20, es que este sacrificio ya estaba destinado desde antes de que el mundo se fundara. ¿Qué significa eso? Que este era el plan de Dios desde el principio. Redimirnos, rescatarnos. No fue el plan B o el plan C. No es que se le salió de control a Dios. Ya Jesús estaba destinado, preparado. ¿Y eso qué? ¿En qué se traduce? Pues que Dios resucitó a Jesús, dice el 21, Dios le ha dado gloria y por lo tanto nuestra fe está fundada no en algo que nos gustaría creer que ojalá y fuera cierto esto. Espero que así sea. Nuestra fe está fundada en algo que Dios hizo en el pasado, seguro. Que Jesús resucitó y que hubo muchos testigos. Y por lo tanto nuestra esperanza está solamente en Dios. Por último, el pasaje cierra así. Esta sería la última exhortación. Primero, tengan esperanza. Porque nuestra identidad es una nueva identidad. Pertenecemos a Dios. Estemos orientados hacia el futuro. Una segunda exhortación, sean santos. Porque tenemos una nueva identidad. Somos sus hijos. Somos su pueblo especial. Nos ama y eso es lo que nos hace especiales. Que Él nos llamó para poder reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la tercera exhortación es, vivan con temor de Dios. Es decir, somos parte de este nuevo acto de salvación que Dios hizo. Y Jesús es nuestra verdadera Pascua. Nos hizo libres de la muerte, del pecado y la esclavitud. Y por eso necesito vivir con temor de Dios. Porque me ama. Quiero sujetarme a Él, quiero reverenciarlo, respetarle, porque Él es bueno, porque Él es bueno y nos ama y Él es nuestro Creador. Así que una vida de amor, temor, esperanza, porque somos parte de su familia. Por último, Pedro dice, vivan amándose unos a otros. Entonces dice el verso número 22. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Y Pedro cita un pasaje de Isaías. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ok. Porque Dios, por medio de su poder, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos,
Dios nos hizo nacer de nuevo. Y no mediante cualquier cosa, sino su palabra que vive para siempre, que es para siempre. Su palabra nos transformó, nos dio vida. Así que somos también el pueblo del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, Israel había sido llamado a amar y obedecer a Dios. Fracasó. Pero Dios les prometió que un día haría un nuevo pacto con ellos. Que no sería como en el pasado, donde sus antepasados no pudieron obedecer a Dios. Sería uno nuevo, en donde Dios literalmente escribiría su ley en el corazón de ellos. Es decir, Dios los transformaría por dentro, para que ellos pudieran verdaderamente amar a Dios y a los demás. Bueno, es esto. Fuimos renacidos de simiente incorruptible. Dios literal ha puesto su palabra en nosotros. Su espíritu nos transforma por dentro. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto podemos obedecerle y podemos amar a los demás. Eso es lo que Pedro está diciendo. Somos miembros de su familia. Nacimos de nuevo. Su poder nos transforma por dentro. Podemos amar a los demás. Porque su palabra vive en nosotros. Tenemos esperanza y tenemos vida. Ahora, todo esto, ¿qué significaría para los creyentes en esta época que estaban sufriendo? ¿Cómo los animaría esto? O sea, imagínate, estás viviendo en una época donde hay una fuerte persecución. Están sufriendo los cristianos, probablemente algunos encarcelados. Algunos no encuentran trabajo, no los contratan porque son cristianos. Algunos, su familia los deshereda porque se hicieron cristianos. Se burlan de ellos. Algunos de ellos quizás golpes o incluso la muerte. ¿Cómo podría consolarles esto? Porque ellos son ahora parte de la familia de Dios y tienen una nueva identidad. ¿Saben algo? Sus ojos tienen que estar puestos en el futuro, en la esperanza que Dios les ha dado. Y esa orientación hacia el futuro puede darles esperanza en el presente de que Dios está en control, que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios los ama y cuida de ellos en medio de sus dificultades. Y por lo tanto, deberían no vivir con amargura o rencor o desconfiando de la bondad de Dios. Al contrario, deben vivir de una manera santa. Es esta oportunidad extraña que tienen mientras Jesús vuelve, tienen la oportunidad de mostrar el carácter de Dios a aquellos que están siendo hostiles contra ellos. Ellos deben vivir diferente. ¿De qué manera? En un mundo que es hostil, otros podrán saber, claro, eso es lo que significa ser un cristiano. Solamente si vivimos una vida diferente. Más adelante Pedro va a decir, si sufren, que sufran por ser cristianos y no por ser injustos. Así que mientras vivimos en este mundo caído, esto es un consuelo. Tenemos una extraña oportunidad en medio de un mundo que piensa tan diferente para mostrar el carácter bueno de Dios para ellos. El carácter justo y bueno de Dios. Pero entonces podemos vivir con temor. ¿Cómo los ayudaría eso? Imagínate lo amedrentados que podrían vivir los cristianos. No sabes si hoy alguien va a llegar a tu casa a llevarte a prisión porque te acusan por ser cristiano. ¿No sabes qué va a depararte el futuro? Bueno, sí. Porque si tienes temor de Dios, no tendrás temor de nada más, ni de nadie más. No significa que no hay momentos donde hay temor, pero el temor de Dios vence cualquier otro temor. El temor de los hombres nos esclaviza. El temor de que se burlen de nosotros, el temor de que si no hago las cosas mal, en este país no se puede vivir bien. ¿Verdad? Pero el temor de Dios es un temor santo y saludable que nos permite vencer cualquier otro temor. Y por lo tanto, Pedro le dice a estos cristianos,
pueden entonces, porque han nacido de nuevo por la palabra de Dios, pueden entonces verdaderamente obedecer a Dios y amar a quienes les son sus perseguidores. Pueden hacer la voluntad de Dios. Ámense unos a otros y amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque al final el amor entre los creyentes es la prueba verdadera de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Que su palabra en verdad nos está transformando. El nuevo nacimiento, su semilla en nosotros, transformándonos de manera que ahora podemos obedecerle, amarle y amar a los demás. Una nueva identidad. Eres un hijo de Dios. Si has creído en Él, tienes una nueva identidad. Y esto es el llamado que hemos recibido a seguirle, a poner nuestra esperanza en Él. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos animas, Señor, a recordar que somos tu familia, Señor. Nos has llamado a tener una nueva identidad, Señor. Señor, permítenos el día de hoy salir de aquí meditando, Señor, en esta nueva identidad que nos has dado, que somos tus hijos. Por lo tanto, nos has llamado a una vida de amor y obediencia en respuesta, Señor, a que Jesús nos rescató de una vida de pecado y de muerte. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que nos llamaste a dejar atrás al mundo y a no volver, Señor, sino estar dirigiéndonos hacia ti, Señor. Y mientras en este mundo caminamos hacia ti, Señor, pone en nosotros, en nuestro corazón, un anhelo de vivir de una manera temerosa de ti, que te refleje una manera santa todo lo que hacemos, Señor, solamente por el deseo de responder a tu amor. Y gracias porque tú eres quien nos compartes tu santidad. Nos has invitado a tu familia y a formar parte de tu pueblo, Señor. Y por eso mismo, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que nos has llamado a una vida de amor y obediencia, Señor, a ti, pero también de amor a los demás. Gracias, Señor, nos rescataste de una vida de ignorancia, Señor. Ignorábamos tu amor, Señor. Ignorábamos, Señor, de la profundidad de nuestro pecado. Y nos rescataste, Señor. Gracias por nos rescataste no con algo corrupto o perecedero, Señor, sino con Jesús, su sangre, su sacrificio, nuestra verdadera Pascua que nos ha dado libertad, Señor. Permítenos vivir una vida de amor en respuesta, Señor. Y, Señor, sea la situación que tengamos que enfrentar día con día, Señor, ayúdanos el día de hoy a afirmar esta identidad que nos has dado, Señor. A que tu temor pueda, Señor, silenciar cualquier otro temor que tengamos. Te damos gracias, Señor. Amén.